¿Quién puede pagar el precio de la vida del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús? Ni los cielos enteros. ¿Cómo podemos comprar eso? Pero Dios te lo da a ti gratuitamente, si tú te arrepientes de vivir una vida separada de Él. Gratuitamente, porque Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos hace libres. Cristo es el centro de nuestra fe. Cuando nos acercamos a Él, nuestras vidas cambian, las familias se transforman, todo es mejor. En Él tenemos salvación, y es que Jesucristo es la vida eterna. Bien, amados hermanos, hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar en este lugar, y la confianza que siempre nuestras autoridades nos dan, y decirle que Dios pone dones y capacidades. Y cuando vi yo el programa del culto, hermanos, con toda honestidad, le pido perdón a mi Señor. Yo dije, se nos fue el programa. Pero gracias a Dios, hoy Dios tuvo el control. Bien, hermanos, hoy nuestro tema del día de hoy es algo importante en la vida del creyente, del cristiano, y se titula ¿Cómo se trata el pecado? La Biblia es un libro sabio en el cual nosotros ahí buscamos lo que necesitamos, pero la Biblia marca esta palabra pecado más de 570 veces. Quiere decir que es importante en la vida del creyente. La Biblia marca solamente en el libro de Romanos, menciona 48 veces la palabra pecado. En el capítulo 5, 6 y 7 explica cómo es introducido el pecado, hermano, en el mundo. Y hay una parte de las escrituras que me gusta, que dice en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces nosotros decimos, ¿cuántos pecadores habemos aquí, hermano? Muy pocos, aménes, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de esos que dice la Biblia, que vosotros que sois espirituales. Y hoy vamos a decirle, hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 16, que dice que el pecado se trata con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. No con el miedo de Dios, sino con el temor del Señor, con esa reverencia, con ese respeto. Y la pregunta que yo les hago hoy, hermanos, ¿será que el pecado vino para quedarse? A ver quién me dice, hermano, ¿el pecado vino para quedarse? No,
porque para eso fue la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por Él fuimos justificados. Así que la palabra pecado, hermano, es algo que representa en la vida del cristiano que no tuviéramos estando batallando ahorita con la proyección 2030, cuando de repente hay algunos hermanos que se retiraron de nuestra iglesia. Y hoy la tarea es muy dura, hermano. Y dice aquí que la Biblia es la guía que Dios nos ha dado para que sepamos cómo debemos de tratar el pecado. La palabra tratar es cómo actuar, cómo procedo y cómo mejoro algo. Tratamos con trabajadores, con nuestros hijos y con nuestras esposas, hermanos, es muy difícil tratar, ¿verdad? Porque siempre tienen la razón. Si no pierden, la empatan, pero el caso es, hermano, es que tratar con nuestras esposas es algo complicado. Pero pues Dios tiene que transformarla, hermano. Y de repente decimos nosotros que vengan en más capacitaciones, ¿no? Y de repente llegan inspiradas, ¿no? Y oye, qué bueno, y ya a los pocos días ya como que se le bajó lo espiritual. Pero hoy vamos a ver, dice que, y ya hizo una pregunta, y no quiero que señales ni voltees a ver, dice en el libro de Gálatas 6:1, dice, y te pregunta, ¿conoces a algún hermano que esté en pecado, hermano? ¿Lo conoces? No lo señales. Si lo conoces, hermano, yo te exhorto en el nombre del Señor que platiques, que hables. Pero Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido. La palabra clave aquí es sorprendido. Porque a veces cuando nosotros cometemos pecado, decimos, no, es que no me ve, es que mi Señor, Dios te está viendo en su omnisciencia, hermano. Él todo lo sabe. Está omnipresente en todos lados. Y dice Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y aquí entra para nosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Vosotros, ¿cuántos espirituales vemos aquí, hermano? Muy pocos espirituales, ¿verdad? Pero cuando habla de la palabra del Señor que dice, vosotros que sois espirituales, se refieren a maduros en la fe, porque nosotros no podemos estar recurriendo a personas que no son maduros, hermano. Decía uno, si quieres conocer un chisme, platícaselo a un taxista. No, hermano, no se trata de eso. Dice aquí que nosotros que somos vamos a restaurarlo. ¿Qué cosa es la palabra restaurar? Vamos a corregir el pecado, no vamos a condenarlos. Algunos que son albañiles, hermanos, cuando van a restaurar una casa, ¿cómo les cuesta trabajo? Pero cuando van a hacer una casa nueva, se la hacen rápido. Pero cuando dice, no, es que quiero restaurar esto, quiero tumbar esta pared, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, hermano, sí lo hace, pero no contento. Pero hoy vamos a ver, debemos estar siempre interesados, hermanos, en la vida espiritual de nuestros hermanos. ¿Cómo está tu coordinación? ¿Cómo están tus células en la vida espiritual? Este ya no llegó. ¿Qué pasó? ¿Alguna enfermedad? Y cuando nosotros no nos interesamos en la vida espiritual de los hermanos, hay una fluidez, hermano, donde el Espíritu Santo, primero tú te ganas la confianza, hermano. Pero a veces aquí dice nuestro mensaje, pues que ciertamente sí estás interesado en saber la vida de los hermanos, pero no estás vigilando tu propia vida espiritual, pero sí la vida de su hermano, para ver al hermano si ha cometido algún pecado, pero no para restaurar al hermano, sino para difamarlo y chismear del hermano, pero nunca ir con el hermano con el espíritu de mansedumbre. Andamos investigando qué está haciendo el hermano. Hermano, yo en muchos años anteriores me obsesioné con un hermano y cada vez decía yo, ¿será que es de Dios que me encuentro al hermano pecando? Y era un líder, y no me pregunte qué líder, hermano, ni de qué coordinación, pero ese hermano, cada vez que le decía hermano, hablábamos, inclusive Ricardo era mi coordinador y hablamos con él, hermano, fíjate, lloró. Entonces, con el amor decía nuestro hermano Ricardo, levántate, se puede. Pero cada vez, hermano, que yo iba por la calle me lo encontraba de nuevo.
Y cada vez, hasta 3 veces, hermano, me lo encontré. Y decía yo en mi corazón, ¿será que esto es de Dios? Pero mi inexperiencia como hermano no me permitió ver que el hermano necesitaba un espíritu, ese espíritu de mansedumbre, ir con una actitud humilde, con paciencia, con amor y con una suavidad, hermano. Pero a veces nos confundimos. Es que este hermano ya no se le puede hablar despacio. Ya este hermano ya llegó al límite, ya este hermano no quiere nada. Y entonces empezamos inclusive a alzar la voz, hermano. Cuando Dios te dice, ve con una actitud humilde. Hay algunos hermanos que dicen, no, es que la verdad, hermano, ese hermano tiene la sangre pesada. Hermano, ¿por qué tiene la sangre pesada? Porque es que me dice y por eso tiene la sangre pesada el hermano, porque te quiere ver bien, porque la palabra del Señor dice que Dios siempre ha querido al hombre ver lo que bien, no quiere mal para él. Y en ocasiones nosotros mismos, hermanos, no estuviéramos batallando con el proyecto 2030 si nosotros vamos por aquellas personas que están perdidas, hermano. Claro, vamos a ir. Y decía en una ocasión que fuimos cuando en los tiempos de COVID, ahí le digo al hermano Nerio, que es mi supervisor, vamos a ver estos hermanos. Ya teníamos 3 meses que no íbamos, hermano. Y llegando, nos abrieron y dijo una hermana, gloria a Dios, pensaba que estos hermanos ya se habían muerto en el COVID, dice. Le digo al hermano, ni cómo defendernos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos, hermano, ya ahora sí, ya lo voy a ver al hospital, ahora sí ya lo voy a ver. Está en su casa y ni lo has ido a ver. Salió del hospital y no lo has ido a ver. Amén. Y hoy vamos a ver, hermano, el primer tema. La Biblia dice que el pecado se trata con misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Dice, es la capacidad de sentir compasión por lo que sufren y brindarles un apoyo. Pero la Biblia lo define como un dolor en el corazón, sentir el dolor de otras personas y deseamos ayudarle con sus problemas, tratando de comprenderlas y no condenarlas. ¿Cuál es tu sentir, hermano, cuando de repente ya un hermano no lo ves en la iglesia? Cuando lo ves que anda en adulterio, que anda tomando, ¿cuál es tu forma de tratar a ese hermano? Porque en ocasiones, hermanos, nosotros conocemos quiénes son esos hermanos. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que hacen las estadísticas, la iglesia, los sobres, aquí te faltan 2. Y ahí lo dejas, hermano, ya te faltaron 2 y ahí están. ¿Por qué no vamos? Debemos de ir, porque a veces queremos ir. ¿Y cuánto tiempo tiene el hermano alejado? Pues a parecer tiene como 1 año, dice. Y en ese año nunca lo fuiste a ver, hermano. Nosotros no estuviéramos batallando con ese proyecto de nuestro pastor, hermano. Porque si esta iglesia se dedicara a ir por aquellas personas, que esa misericordia que tuvo Dios con nosotros, al momento que Él dice, yo no te voy a pagar conforme a tu obra, porque si nos pagara conforme a nuestra obra, ya no estuviéramos aquí, hermano. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando hablamos de gracia es muy diferente, porque la gracia te da la oportunidad, porque la Biblia dice que por gracia soy salvo, te da esa oportunidad de ser salvo. Y hoy dice la palabra del Señor aquí en Primera de Juan capítulo 3, 14, 17, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y me gusta cómo lo expresa en Primera de Juan cuando dice, tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Pero si ni contra nuestra propia familia ponemos la vida, hermano. Ahí vemos a nuestra familia dando tumbo para acá, dando tumbo. ¿Y cuando le vamos a predicar? Los tiempos del Señor son perfectos. Sí, hermano, yo lo sé. Pero tenemos que ver, hermano, dice que el amor
hacia otros creyentes es una evidencia de una verdadera transformación espiritual. El que no ama vive en frialdad espiritual, permanece lejos de la voluntad de Dios. Vive en una frialdad espiritual, porque cuando Dios cambia nuestra forma de pensar, entra el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya no somos iguales como éramos antes, hermano. Nuestra forma de hablar, de comportarnos y hasta de vestirnos para el Señor debe de ser diferente. El amor de Dios, hermano, es algo, y a mí me han sucedido tantas cosas, hermano, y que yo podría decir, solamente el amor de Dios es el que me tiene aquí, hermano. He pasado en el año pasado, ahora sí que por la gracia de Dios este año pues me la he estado llevando, pero ya va pasando, pero sí estuve con muchos procesos de enfermedad por descuido, por lo que sea. Acabo de pasar una hace unos 3, 4 días, pero solamente Dios, hermano, y aquí está mi secretaria, y que le dije yo, cuando ya eso se iba y yo me puse y me desvanecí, pero Dios puso los pedales en ese carro y se paró. Pero cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, hermano, cambia, hasta te pone guapo el Señor. ¿No han visto? Algunos dicen, ese no tiene el amor de Dios porque lo veo que siempre anda enojado. Pero aquí nunca, aquí en nuestra congregación, si he conocido a algunos dos hermanos así que dice, pues esa es mi cara, ¿no? Pero pues dice que el amor de Dios te transforma. Cuando un hermano peca, nos gozamos tanto que divulgamos el pecado del hermano. No te puedes quedar callado, te espantas de todo. Ay, ese hermano lo vi en un depósito ahí, y si te paraste y el carro se te descompuso. No, es que yo lo vi salir hasta con un cartón cargándolo. No divulgues un pecado que no es, hermano. A veces nos gozamos, nos alegramos. ¿Y por qué te alegras de haber caído a tu hermano? ¿Por qué no lo levantas? No dice la Biblia que si uno se cae, el otro lo levanta, porque con dolor de 3 dobleces no se rompe fácil. Pero a veces en nuestras actitudes, esa forma, esa soberbia, ese orgullo, ay, el hermano sí, ahí anda pecando el hermano. No, la verdad que se vaya al infierno. No, hermano, preocúpate. Dice aquí en el primero que leímos, pon la vida por tu hermano, pero yo no te estoy diciendo, hermano, aquí está y pues, actúa diferente, tratamos diferente este problema. Como número 2, la Biblia nos habla que el pecado se trata con la verdad. A veces nosotros ahorita en la actualidad el sistema educativo, hermano, está por la calle de las amarguras. Estudiantes que no le faltan el respeto a los profesores, estudiantes que ahí están quemando marihuana ahí en las universidades, ahí y el maestro como si nada, hermano. El sistema que estamos viviendo es un sistema de lo más corrupto, de lo peor. Esta generación es de las generaciones más perversas que he visto yo, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dice que la verdad no la dejan entrar a las escuelas. Y a veces nosotros nos preguntamos, el pecado no se vino a quedar en la vida del creyente, hermano. Para eso murió el Señor, por ti y por mí. Si hoy en esta mañana tú te encuentras así, que no encuentras y que no has podido soltar ese pecado, que no has podido en esta mañana poder decir, ¿sabe qué? Basta ya. Porque cada uno de nosotros, hermanos, siempre hay algo en la vida de un cristiano, hermano, que un misterio siempre hay. Algo que no hemos podido dejar. La Biblia dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Hermano, la Biblia dice que a lo malo no lo llames bueno, ni a lo bueno malo. Háblale con la verdad. El Pablo decía al creyente, debe de abandonar toda forma de mentira y debe de reflejar el carácter de Dios, de Jesucristo. Donde él se paraba, hermano, impactaba. Donde él hablaba, la gente se movía a la gente a misericordia. Pero a veces nosotros, nuestra forma, esas mentiras, mentira tras mentira, no hace que tu vida espiritual avance, no hace que tu vida fluya y que digas tú, ese hermano que está ahí, yo veo que me brinda confianza, ese hermano que veo yo ahí, siempre tiene palabra. Pero a veces no nos queremos acercar a los hermanos, porque nos ven con un testimonio de lo peor, hermano.
Y es una tristeza. Y conocemos a varios, pero no se trata ahorita, no vengo en este mensaje a querer juzgar a nadie ni a enjuiciarlo, porque la misericordia, hermano, detiene el juicio. Cuando hay misericordia, el juicio se para. Pero a veces nosotros nos comportamos y ya vamos a hacer un consejo, ya llevamos la hacha puesta y el pasaje. Como dijo el Señor, hermano, ya la hacha está puesta y todo árbol que no debe fruto lo vamos a cortar. ¿Y tú cómo estás en tu vida espiritual, hermano? ¿Y tu supervisor hace realmente el sistema? Porque a veces nos quieren engañar. Ay, sí, visitó. Así como cuando llegas a la planeación, no, ¿fue a la iglesia? Sí. ¿Leyó? Sí. A nosotros nos engañan, pero a Dios tú no lo puedes engañar. Hermano que me estás escuchando, no podemos corregir, amonestar, reprender del pecado a un hermano si no es por la verdad de Dios. La palabra de Dios siempre transforma. La palabra de Dios cambia pensamiento. La palabra de Dios, cuando tú la predicas, cuando tú lees primero qué es lo que vas a hacer, mira, hasta como decía nuestro hermano Jorge, a veces, hermano, predico y me salen pasajes, y es cierto, hermano, porque yo tratando y haciendo este mensaje acerca de cómo tratar el pecado, buscaba y decía yo en mi interior, verdaderamente yo estoy mal, porque no estoy haciendo lo que me corresponde hacer como persona, como padre de familia, como líder de la iglesia, como coordinador de la iglesia. Y digo yo, no debo corregir lo que ya, como decía el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que quiero hacer eso hago. Debemos de cambiar esa actitud. Dice que al hermano, dice el Salmo 94:12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Dichoso, bendecido, aprobado por Dios. Dios puede corregir, hermanos, situaciones que nos hacen volver a Él. Dios te corrige de una u otra forma. Y a veces nosotros decimos, no, es que fíjate, hermano, que estamos haciendo lo malo. ¿Sabe qué es lo que me gusta de mi Señor y de mi Dios, hermano? Que al momento en que a veces uno, y decía en una ocasión alguien que decía, Señor, y perdona mis pecados que sin querer hacer, lo hice. Y a veces nosotros, hermanos, queremos cambiar y pedir, ¿sabe qué, Señor? Los pecados que no me acuerdo, ayúdame a quitarlos. Pero hoy dice aquí, ¿por qué se debe corregir al hermano? ¿Por qué debe de corregir el pecado con misericordia y verdad? Porque estas personas, hermanos, están en el lazo del diablo y uno está buscando cómo salvar esa alma y, como dijo la Biblia, cubrir multitud de pecados. Pero a veces, en ocasiones, hermanos, no podemos nosotros entender esto. Si un hermano se aleja por determinado tiempo, tú vas y lo visitas y el hermano te desconoce. No, ¿a qué vienen, hermano? Y entonces tú no te vas a poner así al tú por tú con él. No, es que tu hermano, es que no. ¿A qué vienes? Cambia su actitud porque él está bajo un lazo del diablo. Él no puede salir si tú y yo no lo ayudamos. Estamos en lo correcto, hermano. ¿Cuánto decimos amén? Porque a veces, en ocasiones, hermano, porque la madre del hermano nos levanta la voz tantito y ahí lo dejas hablando. No, tenemos que cambiar esa actitud. Recuerden que dice Primera de Pedro, hermano, que cuando el pecado, dice en 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios nos da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Pedro enseña que quien predica, aconseja, enseña, debe de hacerlo con responsabilidad y conforme a la verdad de Dios, no enseñar opiniones humanas como si fueran doctrinas, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Queremos andar inventando palabras, diciendo cosas y nunca le introduces la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, hermano, yo les ruego, les suplico en el nombre de Jesús que cambiemos esa actitud, hermano. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros cambiamos nuestra forma de hablar y hablamos conforme a la palabra de Dios, hermano, yo creo que el evangelio
no debe de carecer en la vida de un cristiano. Que hables conforme a la palabra, que corrijas conforme a la palabra y que haya una amonestación de parte de Dios, y que ese Dios que nosotros tenemos grande, poderoso, y al momento en que tú y yo nos dedicamos a aquellos hermanos, yo creo que esos hermanos entrarían y estarían con nosotros aquí de nuevo. Hoy el reto y el desafío, hermano, en esta mañana es que tú y yo agendes a aquellos hermanos y que tú y yo podamos decir: yo, hermano, déjamelo a mí, yo voy. Y que te llevarás alguna sorpresa. Sí te llevarás alguna sorpresa, porque el hermano enseguida te puede decir: estuve tanto tiempo fuera y nunca me vinieron a ver, y enseguida toda la culpa se la echan al pastor. ¿Y el pastor qué culpa tiene de eso? Porque así dice el pastor: a mí dime que yo soy, que te digo. No, pero en esta ocasión a veces vamos con un hermano: es que el pastor nunca me visitó, es que el pastor estuvo enfermo y nunca me fue, el pastor nunca me dio una ayudadita. Hermano, quitemos eso, y que al momento que tú vas y vas a hablar con el hermano, te vas a llevar una sorpresa. Pero debemos de ser perseverantes, hermano. No importa qué tanto vayas a sufrir, no importa qué tanto vayas a que te corran, no sé qué tanto te vaya a decir el hermano, hasta te puede ofender, pero si tú tienes ese espíritu de mansedumbre, de humildad, acéptalo y empezar con él. Empezamos desde casa orando por él y visitándolo. Y será un logro y un desafío, hermano, cuando digas de repente: no es para vanagloria del hombre, pero de repente dices tú: hermano, aquí está esta persona, te la presento. Esta persona estuvo mucho tiempo separado, y ve, gracias a esa perseverancia que tuve para con él está en este lugar. Y nos gloriamos. ¿Por qué? No es que necesitemos un número, porque ese número lo va a dar Dios, hermano. El Señor nos respalda. En ti confiaré, decía la alabanza. Y cada vez que pasamos a orar, cualquiera que pase a orar siempre dice: Señor, perdóname mi falta, Señor, perdóname mi forma de actuar, Señor, perdóname porque no he hecho esto. Pero el Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amados hermanos, ya casi terminamos, ¿verdad? Pensé que era muy poco el tiempo del culto, pero dice: amados hermanos, si hoy en esta mañana Dios está tratando contigo, no es bueno que hablemos mal de otros hermanos y de otra congregación. He notado que cuando platicamos con otros hermanos de otras congregaciones y nosotros permitimos que hablen de su congregación, ponle un alto, pues a esto se le llama, ¿qué, hermano? Chisme. ¿No han escuchado esa palabra de chisme, hermano? Cuando de repente le decimos a uno: ¿cómo te encanta el chisme? Pero esa parte, es que ese pastor de la sur, es que ese pastor de la norte, el pastor de la norte tiene no sé qué, y el pastor de la sur es que no. Hermano, páralo. Recuerde que somos un solo cuerpo, hermano, un solo espíritu, y de repente nosotros mismos participamos de ese evento. Decir: sí, es cierto, es que yo lo vi que ese pastor tiene un carácter. Pero ¿por qué vas a participar con eso? Nosotros tenemos que ponerle un alto a los hermanos, porque en el libro de Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. ¿No se han notado ustedes, hermanos, cuando de repente dices tú: yo quiero investigar esto, y andas ahí chismeando, el chisme en primer lugar, y entonces de repente dice: ya di con el problema de ese hermano, ya lo di, porque estabas buscándolo, estabas arañando, estabas así preguntando, así como cuando de repente te vas a algún lugar y no encuentran tu nombre, y búscalo, y cuando estás de chismoso, hermano, empezamos nosotros a descubrir tantas cosas que de repente llevamos una gran decepción, pero para nosotros mismos. A veces cada uno de nosotros que estamos aquí, hermano, alguna enfermedad tenemos, y de repente vamos con el doctor
Y el doctor nos hace un chequeo y te ve como una bolita aquí, por aquí. Dice el doctor, voy a analizarlo bien, hermano. Entonces el doctor no es que esté chemeando, sino está analizando. Y entonces de repente dice, ya tu mente, cáncer, me va a matar el cáncer. Y empezamos a buscar remedios caseros. Hermano, yo tomo de todo, yo tomo esto, yo tomo el otro, y andamos buscando porque ya tu mente te traicionó y andas buscando cómo solucionar esa enfermedad que ni sabes si es cáncer. Porque a veces sí somos, ay, siento con dolor aquí, ¿no será que es cáncer? ¿Para qué pides cáncer, hermano? Decía nuestro fundador principal, el fundador de la iglesia, nuestro hermano Enrique, dice, no te mata el rayo, te mata la raya. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Cuando Dios dice, hermano, ya aquí, y yo le preguntaba a algunos hermanos, ustedes quieren saber, y podemos pedirlo en oración, ¿cuándo te vas a morir? Mira, dice el hermano, vamos a dejarlo ahí, y hasta que Dios quiera que me lleve a su presencia, lo hacemos. Conclusión, el pecado no se ignora, se trata con verdad, arrepentimiento y misericordia. La Biblia enseña que el pecado trae separación de Dios por medio de Jesucristo. Hay perdón y restauración. La manera correcta de tratar el pecado es acercándonos a Dios con humildad, permitiendo que su palabra corrija la vida y produzca un verdadero cambio. Ese cambio que necesitamos tú y yo, hermano. Esa actitud, ese desacuerdo que siempre tú y yo estamos, que no estamos en los proyectos, que esto es así, no, es que lo quiero hacer así. Y aparte de que no lo quieres hacer, contaminas a los demás. Si no quieres, hermano, participar, mantente callado, pero no perjudiques el crecimiento de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, necesita crecer. Contigo, sin ti va a crecer. Pero hoy, en esta mañana, hermano, yo les digo, y en el nombre de Jesús, si ves a algún hermano que está pecando, ve con él con un espíritu de mansedumbre, platica, habla, abrázalo. ¿Y por qué no? Llora, para que ese hermano vuelva. Y multitud de pecados, hermano, vas a cubrir. Y hoy en esta mañana yo les quiero agradecer, ¿verdad?, por la confianza primero, y que Dios, ¿verdad?, cuide de nosotros, y que el pecado no vino para quedarse. En Romanos 5:18 dice que la transgresión, o sea, entró por la transgresión, o sea, por Adán, pero por un hombre nosotros fuimos justificados, hermano, y que ese pecado siempre no puede estar con nosotros. Para que nuestra vida espiritual avance, fluya ese espíritu que Dios nos ha dado, tenemos que dejar el pecado. Si hoy en esta mañana tú estás en pecado, tú estás peleando con tu mujer, tú estás haciendo lo malo, tienes un trabajo donde te dan la oportunidad de agarrar, confórmate con tu sueldo, hermano. No es bueno que estemos participando. Esta es la palabra del Señor. Y espero en el Señor, ¿verdad?, que Dios redarguya nuestros corazones, porque para eso Dios dice en la Biblia que Él no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Dios bendiga su palabra. Sigue nuestras redes sociales para que recibas contenido edificante. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ahí podrás encontrar predicaciones, alabanzas, participaciones especiales, además de mucho contenido propio que será de bendición para ti y donde podrás estar al tanto de nuestras actividades. Entra y comparte nuestro contenido con tus amigos y familiares. Comenta en nuestras transmisiones y permite que el esfuerzo de nuestra iglesia por anunciar las buenas nuevas de salvación llegue a más personas. Tú puedes ser un medio de bendición para alguien. Solo entra a cualquiera de nuestras redes, dale like al contenido y compártelo. Somos JBE.